un número que se repite, una película rodeada de tragedias, un diamante acusado de arruinar imperios, historias que el mundo llamó maldiciones, pero hay una que supera a todas, donde el poder y la muerte se cruzan de una forma demasiado real. Quédate hasta el final, porque el último caso no necesita fantasmas para ser perturbador. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campana y deja tu like. Esto ayuda a que estas historias sigan contándose. Ahora apaga la luz, baja el volumen del mundo, ponte los audífonos y escucha con cuidado. El Club de los 27. Hay algo inquietante en el número 27. No es redondo, no es simbólico como el 13, no es bíblico. Y sin embargo, en la historia del rock, parece repetirse como una sentencia. Una edad exacta, un punto de quiebre. En menos de un año, el mundo pierde a 3 íconos. Primero, Jimmy, considerado por muchos el guitarrista más influyente de la historia. Muere en Londres tras ingerir somníferos y alcohol, asfixiado por su propio vómito. Un año más tarde, Jim Morrison aparece muerto en una bañera en París, sin autopsia, sin claridad absoluta. 24 años después, Kurt Cobain, la voz de una generación, el rostro del grunge, un hombre que odiaba la fama que lo convirtió en símbolo. Es encontrado muerto en su casa en Seattle. Tenía 27 años. Ahí fue cuando alguien conectó los puntos. Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain. La narrativa se completó. El Club de los 27 nació oficialmente en la cultura popular. Amy Winehouse, una voz atemporal, un talento brutal, una autodestrucción televisada. Muere por intoxicación alcohólica. Otra vez, 27. La prensa no dudó. El mito regresó con más fuerza que nunca. Aquí es donde el misterio pierde lo sobrenatural, pero se vuelve más oscuro. La mayoría de estos artistas compartían factores: fama explosiva antes de los 25, consumo severo de sustancias, depresión o trastornos no tratados. El cerebro humano necesita orden. Cuando varias tragedias comparten una edad exacta, la mente crea una historia. Pero si analizas estadísticas de miles de músicos, el riesgo no aumenta específicamente a los 27, aumenta en la juventud en general. El 27 solo se volvió ícono porque fue repetido por figuras gigantes. No es una edad maldita, no es una edad vulnerable. Lo perturbador no es el número, es el ciclo: ascenso meteórico, presión insoportable, aislamiento y autodestrucción. La industria musical romantizó el sufrimiento durante décadas. El artista torturado vende. El genio que se consume a sí mismo se convierte en leyenda. Y morir joven congela la imagen. Nunca envejecen, nunca decepcionan, nunca pierden relevancia. La muerte a los 27 no creó el mito. La cultura lo hizo rentable. Tal vez no exista una maldición, pero sí existe algo más inquietante. Un sistema que empuja a jóvenes talentos al límite. El Club de los 27 no era un pacto oscuro. Es el reflejo de una industria que glorificó el exceso. Y mientras sigamos celebrando la autodestrucción como sinónimo de genialidad, la edad no importará. Habrá otro nombre, otro talento, otro titular. Y alguien volverá a preguntar: ¿será que los 27 están malditos? La maldición del exorcista. Algo no quería que esta película existiera. En 1973, una película sobre posesión demoníaca llegó a los cines, pero antes de que el público gritara en las salas, ya se hablaba de algo extraño detrás de cámaras. Incendios, muertes, lesiones reales y una frase que comenzó a circular en Hollywood: esa película está maldita. El fuego. El set principal representaba la casa donde ocurre la posesión. Una noche, un incendio lo destruye casi por completo, excepto una habitación, la habitación de la niña poseída. El rodaje se detiene 6 semanas. Para algunos, fue solo un cortocircuito. Para otros, una advertencia.
el director que no quería actuar. William Friedkin buscaba realismo absoluto. Disparaba armas al aire para provocar reacciones genuinas. Sacudía físicamente a los actores antes de escenas emocionales. Mantenía el set a temperaturas bajo cero para que el aliento se viera en cámara. El ambiente era tenso, hostil, y cuando comenzaron las lesiones reales, el rumor creció. ¿Era dedicación artística o algo más? Durante la producción murieron varios actores secundarios. Uno de ellos, Jack McGowan, falleció poco después de terminar sus escenas. También murió Vasiliki Maliaros. La cifra comenzó a inflarse en los medios. Algunos hablaban de 9 muertes relacionadas, otros de más. El número nunca fue claro, pero el mito ya estaba vivo. El impacto psicológico. Cuando la película se estrenó, hubo reportes de personas desmayándose en el cine, ataques de pánico, crisis religiosas y de iglesias organizando misas especiales. El Vaticano permitió que sacerdotes asesoraran la producción. La línea entre ficción y fe se volvió difusa, y cuando la audiencia cree que algo es peligroso, lo vuelve más poderoso. La maldición que necesitaba existir. Hollywood entendió algo. Nada promociona mejor una película de terror que la idea de que es real. La etiqueta de maldita convirtió a El Exorcista en un fenómeno aún mayor. La narrativa era perfecta. Una película sobre demonios que parecía traer desgracias reales. Pero, al analizar los hechos fríamente, accidentes técnicos, muertes naturales, lesiones laborales, explosión mediática, nada sobrenatural comprobado. Y sin embargo, el mito persiste. La maldición del diamante Hope, la piedra que arruinó imperios. Hay objetos que valen millones, y hay objetos que, según algunos, cuestan vidas. Durante más de 3 siglos, un diamante azul ha sido acusado de destruir reyes, arruinar fortunas y sembrar muerte en cada familia que lo posee. Lo llaman el objeto maldito más famoso del mundo. La leyenda dice que fue arrancado del ojo de una estatua divina en la India, que el dios fue profanado y que desde ese momento la gema quedó marcada. Pero los registros históricos solo muestran a un comerciante francés comprando una pieza azul extraordinaria, nada más. Sin embargo, la historia del robo era demasiado poderosa para ignorarla, y las maldiciones necesitan un origen. Entra en la corte de Luis XIV, brilla en los salones de Versalles. Décadas después, la monarquía francesa colapsa. María Antonieta termina en la guillotina. El diamante desaparece durante la Revolución. Para muchos no fue coincidencia, pero la historia política de Francia ya estaba al borde del abismo mucho antes. En el siglo XIX, la familia Hope lo adquiere. Años después, enfrentan dificultades financieras, crisis económicas, mala administración o la gema actuando en silencio. Aquí el mito empieza a tomar forma pública. Evelyn Walsh lo compra en 1911. Es joven, rica, extravagante. Poco después, su hijo muere en un accidente. Su esposo cae en la locura y la familia pierde la fortuna. El diamante estaba presente en cada fotografía. El joyero Pierre Cartier entendió algo esencial. Un diamante valioso es impresionante. Un diamante maldito es irresistible. La historia de la maldición multiplicó la fama, y desde entonces, cada nueva desgracia asociada al objeto fue absorbida por la narrativa. No importa cuán común fuera la tragedia. Si el diamante estaba cerca, la culpa era suya. Hoy, el Hope Diamond descansa tras vidrio blindado en el Smithsonian. Millones lo observan cada año. Nadie ha muerto por verlo. Nadie ha perdido su fortuna por acercarse.
La maldición parece haberse detenido, o tal vez nunca existió. Tal vez el diamante no esté maldito, tal vez solo sea un espejo que refleja la ambición humana. Reyes obsesionados con el poder, herederos que no supieron administrar fortunas, magnates que necesitaban historias para vender. El Hope no destruyó imperios, pero sí nos muestra algo inquietante. Cuanto más deseamos algo, más fácil es culparlo cuando todo sale mal. La verdadera maldición no está en la piedra, está en la necesidad humana de convertir coincidencias en destino. La familia que no podía envejecer. Hay familias que heredan fortuna, otras heredan poder, pero existe una familia que, según millones, heredó algo más oscuro. Una cadena de muertes que parecía escrita antes de que ocurriera. Un patrón que se repetía cada década. Un apellido que parecía condenado a la tragedia. Los Kennedy. Durante más de medio siglo, cada vez que uno de ellos alcanzaba la cima, algo ocurría. Y la pregunta empezó a repetirse en voz baja. ¿Es solo coincidencia o alguien estaba escribiendo su final? El hijo destinado a la presidencia, 1944. El primero en caer no fue el presidente, fue el heredero. Joseph Patrick Kennedy Jr. era el primogénito, el favorito de su padre, el que estaba destinado a la Casa Blanca. En plena Segunda Guerra Mundial, acepta participar en una misión experimental, Operación Afrodite, un bombardeo cargado con explosivos. Debía despegar, estabilizar el vuelo y luego saltar en paracaídas antes de que el avión fuera detonado por control remoto. Pero el 12 de agosto de 1944, el avión explota antes de tiempo. No hubo despedida, no hubo cuerpo intacto, solo fuego en el cielo. El sueño político del padre se pulverizó en segundos y el destino cambió de manos. Ahora, el segundo hijo, John F. Kennedy, ocuparía ese lugar. Dallas, 1963. 22 de noviembre de 1963, Dallas, Texas. Un presidente joven, carismático, intocable. La caravana avanza lentamente. Y entonces, 3 disparos. El presidente cae hacia atrás en el asiento. El mundo entero ve la escena repetida hasta el infinito. El responsable oficial, Lee Harvey Oswald. Pero el caso nunca cerró del todo para la opinión pública. Demasiadas preguntas, demasiadas teorías, demasiados intereses. Y por primera vez, la palabra maldición comenzó a circular. El hermano que podía cambiarlo todo. 1968. 5 años después, Robert F. Kennedy parecía listo para ocupar el mismo despacho. Ganó las primarias en California. Salió al pasillo del Hotel Ambassador en Los Ángeles. Sonríe, saluda, disparos. Cae al suelo. El atacante fue Sheeran, condenado. Caso cerrado. Pero otra vez, la sensación pública fue distinta. 2 hermanos asesinados en 5 años. Demasiado para ser azar, o al menos eso parecía. Chappaquiddick, 1969. Un año después. Edward Kennedy, el menor de los hermanos, tiene un accidente de auto en un puente en Chappaquiddick. La pasajera, Mary Jo Kopech, muere ahogada. Ted sobrevive. La carrera presidencial se desvanece. La tragedia ya no era solo muerte, era escándalo, era culpa pública. La dinastía comenzaba a fracturarse. El mar, 1999. Décadas después, parecía que lo peor había pasado, pero el apellido Kennedy seguía generando titulares. John F. Kennedy Jr.,
despega el 16 de julio de 1999, rumbo a Martha's Vineyard. Es de noche, el clima no es ideal, pero experiencia limitada en vuelo nocturno. La avioneta desaparece del radar. Días después, el océano devuelve los restos. La conclusión oficial: desorientación espacial. Pero la narrativa pública fue otra. Uno más. ¿Patrón o percepción? Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. No porque haya fantasmas, sino porque el cerebro humano odia el azar. Cuando varias tragedias golpean a la misma familia poderosa, el público no ve estadísticas, ve destino, ve una historia coherente, ve una maldición. La familia Kennedy era grande, influyente y siempre en posición de alto riesgo. Guerra, política, campañas, exposición mediática constante. Cuantas más vidas, más probabilidades. Cuanto más poder, más enemigos. Pero la mente humana prefiere una explicación oscura antes que aceptar el caos. La maldición que construyó la prensa. En los años 60, los medios comenzaron a repetir la frase: la maldición de los Kennedy. Y esa etiqueta hizo algo poderoso. Conectó tragedias aisladas en una sola narrativa. Desde entonces, cada accidente, cada enfermedad, cada muerte prematura dentro de la familia fue absorbida por la misma historia. Una narrativa vende más que la estadística, y el mito comenzó a crecer más que los hechos. Lo verdaderamente perturbador: tal vez nunca hubo una maldición, tal vez solo hubo poder, y el poder siempre tiene un precio. Pero hay algo inquietante en revisar la lista de nombres, en ver cómo generación tras generación la tragedia aparece justo cuando el apellido vuelve a acercarse a la cima. No porque sea sobrenatural, sino porque nos recuerda algo incómodo. Cuanto más alto subes, más visible te vuelves. Y cuando todos te observan, también todos pueden apuntarte. La maldición de los Kennedy no es un hechizo. Es el costo de estar en el centro del mundo. Y ese centro nunca ha sido un lugar seguro. Si tú conoces algún otro caso, puedes enviarlo a traselumbraldett@gmail.com y podrá salir en el siguiente episodio. Yo soy Denbig. Y yo soy Tete Wid. Y recuerda, si cruzaste el umbral, ya no hay vuelta atrás.